a todos, bienvenido al sexto capítulo de Nutridos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Campos y mi colega, Gianfranco Esquilaro. ambos somos nutricionistas y estamos aquí para ayudarte. En el podcast anterior, que se lo dedicamos a la diabetes, tuvimos un programa maravilloso, pero por cuestiones de tiempo no nos dio, sí, el tiempo para Tiempo. para contestar ciertas preguntas que el público nos hizo. Entonces, el podcast de hoy es para aclarar todas esas dudas. Ya, entre las preguntas que nos hizo el público está en que sí es cierto que el arroz es el alimento con más índice glucémico y que si yo hago un choque de temperatura puedo bajar ese índice glucémico. Sí, es cierto que se hace más difícil de absorber esa glucosa. El arroz como tú lo dijiste, mayor índice glicémico. Tiene mayor índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre o el azúcar en sangre. O sea, que es el alimento que más eleva el azúcar en sangre. Pero cuando lo congelas y haces ese choque térmico, por supuesto disminuye la absorción de la glucosa o del carbohidrato que ingresa a la sangre. Exacto, y de igual manera podemos hacerlo con las papas. La gente tiene una falsa creencia de que si yo me como una papa, la glicemia me va a llegar a 300. Pues resulta que no es así. Eso depende de la sensibilidad del paciente frente al alimento. No todos somos iguales, pero lo que sí es cierto y que la ciencia lo evidencia es el choque térmico frente a los almidones. Entonces sí, si de pronto yo sancocho una papa, tengo que dejarla, ojo, al dente, y aquí es un tips de preparación, no colocar la papa cuando el agua está fría. La vamos a colocar cuando el agua ya está hirviendo, ¿ok? Colocamos la papa, la dejamos al dente, la retiramos, inmediatamente con la transferimos a agua fría. Dejamos que se enfríe o la congelamos o la colocamos en la nevera. Esos choques de temperatura hacen que el almidón disminuya. Entonces llega al colon y se suelta poco a poco, lentamente, como una perlita que se suelta a cada hora. Entonces sí es cierto de que el almidón disminuye. Sí, disminuye esa absorción, cambia la molécula un poco, se hace más difícil. Y bueno, la digestión tiene que ver tanto con la masticación, porque es donde comienza la digestión, también influye muchísimo en esta parte. Claro, y si bien es cierto de que nosotros los nutricionistas manejamos ciertos tips, pero es importante de que usted, amigo, el que realizó la pregunta, asista a su consulta. O sea, la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, aumentó la clasificación que tiene la OMS. Son casi 10 clasificaciones. Y entre esas hay unas que son autoinmunes. Bueno, la persona tal vez comía bien, no es obesa, hace ejercicio, pero por una situación autoinmune dañó el páncreas o las células que producen la insulina. Y hay casos de medicamentos que también pueden, no los voy a nombrar, pero que también pueden hacer daño al páncreas, a ese tipo de células. Hay situaciones que tienen que ver con estrés, otras enfermedades que terminan dañando las células que producen insulina. Y sí, aunque coma sano y haga ejercicio, puede, pero no la diabetes tipo 2. Estos son otro tipo de El diabetes. otro tipo de diabetes. Pero sí Sí, puede. sí puede existir, Jan. Y claro, que es muy raro, ojo. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades inmunológicas, como el licenciado lo aclaró, pero por lo general, y depende si es hombre o mujer. Si es en el caso de las mujeres, por lo general ataca es a la tiroides, ¿sí? Pero sí existen Totalmente, totalmente. enfermedades inmunológicas que atacan a las células pancreáticas, pero Jan, es muy raro ver a una persona delgada que se alimente bien con diabetes tipo 2. Rarísimo. Es Es raro. muy raro, es muy raro. Por lo general, esos pacientes son rellenitos si ya pasaron por un historial larguísimo de resistencia al De resistencia a la insulina que va a producir una obesidad. Entonces, cuídese, aliméntese bien,
haga bastante ejercicio o lo que sea suficiente para usted y seguro no le va a dar diabetes. ¿Dónde estás tú? Bueno, es que Jan y yo aquí nos vamos a agarrar de las mechas, porque él tiene una posición y yo tengo otra, pero si bien es cierto que realmente hay frutas que disparan la glicemia mucho más rápido que otras, ¿ok? Y también es muy importante la hora. Lo hemos dicho en el desarrollo de todos nuestros podcasts. Respetar los ritmos circadianos es importantísimo, Jan. Entonces ahí sí, yo quiero escuchar tu posición. ¿Qué opinas tú de las frutas y los diabéticos? Mira, yo creo, porque lo he vivido, que las frutas las puede comer un diabético. Tiene que tener un control. O Total. sea, porque yo estoy sumando carbohidratos. Nunca te puedes comer una patilla, es que la patilla y la fructosa. Está bien, es verdad. Pero ¿qué pasa si ese paciente no comió ningún otro carbohidrato sino solo la fruta? Exacto. O sea, ¿te encanta la fruta? Bueno, vamos a ver cómo hago para que tú puedas ingresar la fruta de una manera cuantificada, por darle una posición natural o sana, Sana. ¿ok? Pero sí puede. Yo no le digo no a ningún alimento. En la diabetes, al azúcar. Ah, no, al azúcar, y en cualquier otra patología. Ya. Yo le pongo el freno al azúcar y al arroz. Con las frutas tenemos algunas que incluso son muy, muy saludables en la diabetes, como los arándanos, el kiwi, La fresa. mora, la fresa, ¿verdad? Que además que tienen resveratrol, pues tienen los antioxidantes que te van a ayudar. Pero no, sí pueden comerlo. Pero no quiere decir que entonces usted vaya a comer cambur y entonces guanábana y toda la fruta que Y me encuentre, voy a porque tomar. resulta que Gianfranco y Alejandra dijeron que sí se puede comer fruta. Ojo, cuantificado, háganlo medido, aprendan a hacer. Aprendan a hacerlo, exactamente. Ay, ese tema a mí me encanta. El tema que era de todo reitear, me encanta porque mi respuesta de verdad es: todo paciente diabético no debe consumir alcohol. ¿Cuál es tu posición, Jan? ¿Qué opinas de No eso? debe, no debe. Yo creo que no debe. ¿Por qué, señores? Esto es sencillito. Todo alcohol, su producto final bioquímicamente es azúcar. Sí. Entonces, yo nada voy a hacer como nutricionista frenándote y contándote carbohidratos y vamos entonces a colocarte esto y te no te la voy a dar el arroz y usted toma cerveza los días viernes o toma whisky o no, pero es que me puedo tomar, licenciada, 2 deditos de whisky. Así, no, señor. O sea, así no. O sea, la respuesta es cero. Si usted quiere controlar sus niveles de glicemia, no debe consumir alcohol. El alcohol es glucosa, Sí. azúcar. Sí lo afecta. Negativamente Negativo. lo afecta muchísimo. Sí. El estrés y la diabetes no se la llevan bien. No. Incluso es una de las razones de la diabetes. Sí, correcto. Y hay algo, hay estudios preciosos, Jan, con evidencia científica, donde dice que el estrés es detonante, o sea, hace hiperglicemias en el paciente diabético y que el paciente diabético tiene cero manejo de estrés. Así es, hipertrigliceridemia, aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol, aumenta la glicemia, aumenta la insulina, aumenta las hormonas tiroideas. Cuidado con el estrés. Y les voy a explicar algo aquí importante. ¿Por qué a nivel celular? Tú sabes que muchos pacientes y muchos médicos me dicen, pero es que este paciente diabético o todo paciente diabético sufre de mal humor. Y eso tiene una razón. Cuando el ser humano ya está teniendo hiperglicemia o tiene problemas de diabetes, todos los nutrientes tienen problemas para ingresar a nivel celular, sobre todo a darle energías a nivel de mitocondria. Entonces, si mis células tienen constantemente hambre, no tienen la energía suficiente,
evidentemente eso va a tener un impacto emocional y voy a tener un impacto en cómo. Cuando tú tienes hambre, la mayoría de los pacientes sufren de mal humor. Epa, tengo hambre, son las 4 de la tarde y yo no he ingerido comida desde ayer. Entonces, tengo mal humor. Entonces, por eso es que la razón de los diabéticos que dicen todo diabético tiene problemas de carácter, pero la razón es porque sus células están muertas de hambre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a ese paciente a comer. Hacemos, así como lo dijo Jan, es un proceso de poco a poco, como vamos enseñándolo a que esos micronutrientes y macronutrientes vayan entrando a la célula y esa célula se sienta con energía y evidentemente si yo me siento que comí, oye, yo me voy a sentir mucho mejor. Claro, porque la diabetes, si reducimos, es un problema energético Es celular. energético. Si es de energía, es de la mitocondria. La situación está allí. Lo que pasa es que no nos ponemos a hablar muy, no nos adentramos tanto en la parte Claro. histológica, ¿no? Pero sí, es un problema de energía, totalmente de energía. Esa hiperfagia, esa hambre que le sucede todo Y el ese tiempo. mal humor. Pero y comen carbohidratos y tienen hambre, y comen carbohidratos y me sube la insulina y tiene, ¿qué está pasando? Está ingresando la glucosa, sí. ¿Cómo está manejando la mitocondria esa energía, ese ATP? ¿Cómo se está formando? Incluso la formación de las proteínas, que estaba hablando fuera de cámaras de eso. Cuando hay una diabetes, las proteínas no se forman bien. Y por eso Eso, hay tantos problemas. Exacto, el mensaje no es el mismo. no es Sí hay problemas de comunicación intercelular, pero ya eso son palabras un poquito muy técnicas, pero lo que sí queremos es que ustedes entiendan que si tienes un familiar diabético en casa y está sufriendo de malos humores, primero no es que es normal, es común, pero entonces es hora de que lo lleven a su nutricionista porque esa dieta debe ser corregida. amante del ayuno soy yo. El horario, que es algo que venimos hablando desde el principio, que se llama ritmo circadiano. Bueno, el horario de la comida no se llama ritmo circadiano, sino que el cuerpo cursa con algo que se llama ritmo circadiano y es que las hormonas se producen en cantidades diferentes según la hora del día o la noche. Por eso en la noche nos dormimos, no porque se va el sol y sale la luna, sino porque hay unas hormonas que disminuyen y hay otras que aumentan. Bueno, y está a nivel cerebral lo que se produce los neurotransmisores. Pero sí, yo considero que el ayuno es una herramienta espectacular para contrarrestar o sanar o combatir la diabetes. No tiene que ser todo paciente que ayune, pero a mí me ha dado muchísimos buenos resultados. Y los horarios de comida, por favor, tenemos que cuidarlos, comer de día mientras haya sol. Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jan. Y esto ya no es porque nosotros dos lo decimos, no. Esto es medicina basada en la evidencia. Y hay estudios que respaldan lo que hoy le estamos explicando. Entonces sí, pero antes de aprender a ayunar, ustedes tienen que aprender a comer. Entonces, luego que ustedes tengan buenas técnicas y buenas herramientas de nutrición, ahí sí yo pienso que le podemos enseñar a este paciente a ayunar. Pero antes de ayunar, aprendan a comer. Sí, oye, y esta patología, ¿sabes que estuve leyendo? Ya los egipcios la habían descrito, ¿no? Los egipcios, hace 1500, ¿no? 2500 años. 2500 años. Ya se hablaba de la diabetes, que orinaba mucho, que tenía mucha hambre, que las hormigas buscaban en la orina y que todo eso, o sea, no es nuevo, No es nuevo y no es casualidad, no es casual. ¿ok? ¿Es recomendable hacer ejercicio antes o después de comer si tengo diabetes? Es que depende del paciente, depende qué te estés colocando, si de pronto eres insulinodependiente o estás de pronto con hipoglicemiantes orales y de pronto si yo tengo una combinación de hipoglicemiante con otro tipo de fármaco, por ejemplo algún antihipertensivo, entonces todo eso se tiene que evaluar en la consulta. Pero por lo general, lo que dice la ciencia es que en este tipo de pacientes lo recomendable es hacer ejercicio en ayunas. Así es muy efectivo, porque estás ayudando a la insulina en su Sobre trabajo todo la y pues, porque vas a disminuir la glucosa con el ejercicio. Entonces, si no hay alimentación, pero qué importante lo que acabas de decir, porque he estado hablando siempre
hablando de como que de la diabetes tipo 2, sino estaba exceptuando esa parte. Tú usas hipoglucemiantes, usas insulina, claro, tienes que cuidar esa parte, hay que enseñarlo. La insulina, yo he tenido pacientes insulinodependientes de 7 años usando insulina, y han dejado de usarla. Claro, se quedaron con una hipoglucemia Claro, por lo menos algún de 500, por no decir el nombre del medicamento, de 500, 1 o 2 veces, cuando quiero, porque les doy un día para que coman lo que quieran. Ahí es que se toman el hipoglucemiante, pero les quitamos la insulina. Y tenía 7 años usando. Claro. O sea, yo cuando comencé a hacerlo, dije, vamos a ver si se puede. Pero hace años, hace, ¿qué? Como 15 años que comencé con esto. Y bueno, y el ayuno y todo este tratamiento, hasta que eliminamos la insulina. En pacientes jóvenes de 73 años, 78 años, lo logramos. Claro, pero todo está en la disposición del paciente, Jan, porque nosotros tenemos toda la voluntad. Y fíjate que tú hiciste ese estudio muy privado en tus pacientes, ¿ok? Pero muchos de ellos eh, se salieron de ese barco y muchos continuaron. Y los que continuaron fueron los que vieron el éxito de quitarse la insulina de encima, aparte de que es un poquito costoso. Entonces, y yo siempre le digo eso a mis pacientes, miren, la diabetes es una de las patologías más costosas que hay. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra alimentación, ya. Totalmente, es la base, pero se sana, se cura, lo podemos lograr, juntos lo vamos a lograr, es conocimiento, es la experiencia que tenemos en esta parte, es el pan nuestro de cada día para nosotros, es la patología que más atendemos, es la situación que más hay en el mundo, no en Venezuela, no en Estados Unidos, que tenemos 60% de sobrepeso o de resistencia a la insulina, la población. Es algo que nosotros estamos viendo en la población y es algo que tenemos que cuidar. Si nosotros de alguna forma con este programa queremos ayudar, es hacerlos tomando conciencia de que esto es algo que se nos fue de las manos al sector salud y el sector o la industria alimentaria está ganando el trabajo. Sí. Y nosotros, pues, tenemos que hacer nuestra tarea. Pero nuestra función principal aquí es enseñar, ayudarlos a sanar, ayudarlos a entender, a comprender, a tomar conciencia. ¿Cómo hacer esto sin que ustedes tomen conciencia? No lo van a hacer. Sería un podcast más, sería, no sé, media hora más de uno hablando allí, diciendo, tienen que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia. Y nosotros somos los ejemplos. Realmente es así. Y a mí me encanta, Jan, este podcast que para mí es maravilloso porque nosotros estamos dando la información de valor. Nosotros tenemos ya más de 20 y pico de años de graduados y como lo dice Jan, o sea, lo hemos vivido, lo hemos ayudado, pero recuerda, solo depende de ti si tú quieres realmente salir de allí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas. Nos encanta que nos tomen en cuenta y que vean el podcast hasta el final. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.